¿Estás ahí? Sí, ¿Quién eres? yo soy tu maestro. Mi maestro. ¿Y qué sabes de mi vida? Yo he seguido tu vida desde tu nacimiento. ¿Cómo te llamas? Aquí no tenemos nombres, no los necesitamos. Entonces, cuando alguien quiere hablar contigo, ¿cómo te llama? Con el pensamiento. Simplemente piensa en mí y ya se está comunicando conmigo. Pero yo no puedo comunicarme contigo así y necesito llamarte de alguna manera cuando me dirija a ti. ¿Cómo quieres que te llame? Llámame de la manera que a ti te haga sentir cómodo. ¿Puedo llamarte maestro? Puedes llamarme maestro si así te sientes más cómodo. En ese momento me comencé a poner nervioso. ¿De verdad era mi maestro? Estaba impactado ante la contundencia de la afirmación que salía por la boca de Loli, quien cuando hablaba lo hacía con una gran serenidad. Entonces, para saber si realmente esta voz que hablaba a través de Loli era la voz de mi maestro, procedí a hacerle varias preguntas sobre mi infancia, de las que sabía que Loli desconocía las respuestas. Dices que eres mi maestro y que has seguido mi vida desde mi nacimiento. ¿Podrías entonces decirme algo sobre la casa en la que yo vivía en la Nueva Isleta? Desde la ventana de esa casa se podía ver el patio del colegio al que tú asistías en tu infancia. En ese momento yo pensé, Loli sabía que mi casa estaba al lado del colegio, aunque no sabía que desde la ventana se veía el patio. Quizás haya sido suerte. Entonces le pregunté algo que sabía que Loli desconocía por completo. En mi colegio, a los 6 años, yo estaba mucho con un niño que se llamaba Ángel Carmelo. ¿Podrías decirme cómo era ese niño físicamente? Era delgado, rubio, con el pelo rizado. Había vuelto a acertar. Ya esto no parecía ser un golpe de suerte. En verdad que parecía que quien estaba hablando a través de Loli conocía mi vida. Seguí haciéndole preguntas que sabía que Loli desconocía la respuesta. A mis 7 años nos mudamos a una casa en la calle Fataga. ¿Podrías decirme cómo era la habitación en la que yo me quedaba con uno de mis hermanos mayores? Las paredes están empapeladas, son de un color muy claro. Entre tu cama y la de tu hermano está la mesa de noche, que es de madera, de un color muy oscuro. A un lado está el ropero, también de madera, del mismo color que la mesa de noche. Delante de vuestras camas hay una ventana que da al comedor. Se me erizaron todos los pelos. Loli no sabía absolutamente nada de esto, pero mi maestro había acertado milimétricamente en la descripción de esa habitación. Yo ahora bastante nervioso proseguí. También me estuve quedando durante algunos años en otra habitación, con mi hermano David. ¿Me podrías decir cómo era esa habitación? Esa habitación es un poco más pequeña. Está igualmente empapelada como la otra habitación. Tu hermano David y tú juntáis las camas. A un lado están la mesa de noche y el ropero, iguales a los de la otra habitación. También puedo ver la ventana. Es de madera. Tiene tapas de madera. Eso era increíble. Había vuelto a describir con total precisión la otra habitación, incluso las tapas de madera que tenía la ventana de esa habitación. Esta vez sí que me puse aún más nervioso y le pregunté: ¿cómo lo haces? ¿Me estás leyendo la mente? Ya te lo dije, he seguido tu vida desde tu nacimiento. Estoy impresionado. Realmente sí creo que eres mi maestro.
Yo estaba tan nervioso en ese momento que no sabía qué más hablar con mi maestro, así que simplemente me despedí de él. Maestro, pues te agradezco que hayas venido a hablar conmigo. Ya volveremos a hablar en otra ocasión. Así será, Daniel. También me alegra haber hablado contigo. Conté hasta 3 y saqué a Loli del trance. Le pregunté qué sintió y me comentó que simplemente se dejó llevar y de repente era como una espectadora. Los intensos pensamientos de mi maestro le venían con una fuerza arrolladora e instantáneamente se convertían en palabras en su boca. Le dije que mi maestro había acertado en todo lo que me había dicho y que aún estaba impactado por esa experiencia. Unos días después, Loli habló con Silvia, una de sus amigas, y le contó todas estas experiencias que había vivido en los últimos meses. Silvia le dijo que una amiga de ella también había vivido una experiencia de vidas pasadas a través de un terapeuta, y que su amiga le había comentado que la experiencia había merecido la pena. Cuando terminaron de hablar, Loli me lo contó, y yo le pregunté, ¿no te dijo quién era ese terapeuta o dónde puedo localizarlo? Loli me dijo que ella no sabía, que en todo caso esa información la tendría la amiga de Silvia. A lo que Loli, ante mi insistencia, le preguntó a su amiga Silvia, quien a su vez le preguntó a su otra amiga, la que había ido al terapeuta. En poco más de una hora, Loli ya había conseguido el nombre y el teléfono del terapeuta. Hasta ese momento siempre había sido yo el que le hacía las regresiones a Loli, pero ahora tenía en mi mano la oportunidad de vivir la experiencia desde el punto de vista de Loli, es decir, siendo yo el que entraba en regresión. Sin más dilación, tomé mi teléfono móvil y llamé al número del teléfono que Silvia le había dado a Loli. Respondió a mi llamada un señor con tono muy amable. Me presenté y le dije cómo había conseguido su teléfono y que quería acudir a su consulta para hacerme una regresión. El terapeuta me preguntó, ¿en qué aspecto quieres trabajar en la regresión? Yo le dije que me costaba abrirme a los demás y que me costaba mucho expresar mis sentimientos. Me dio cita para hacerme la regresión el miércoles 28 de enero de 2015. Por esos días me comenzó a suceder algo muy extraño. Por la noche, cuando me quedaba dormido, en ocasiones soñaba con Suki. Pero en mi sueño, cuando miraba a Suki en la jaula, no veía un pájaro, sino a un hámster. Lo que más me sorprendía es que en mi sueño yo no notaba que había una diferencia física. Simplemente sabía que ese hámster era Suki, y por más que este hecho me resultó muy extraño, me lo guardé para mí y no se lo comenté a Loli. De igual manera, tampoco le había comentado a Loli lo de la mujer misteriosa que había visto tantas veces a su lado por la noche, la cual hasta ese momento aún la seguía viendo en ocasiones, unos segundos después de despertarme de madrugada. Llegó el día de la ansiada regresión y el terapeuta me hizo previamente una entrevista para conocerme mejor y saber de mi infancia y familia, para tener unas referencias mías personales durante la regresión. También le conté que había visto muchísimas veces a una mujer con rasgos indios al lado de Loli por la noche al despertarme. Siempre era la misma mujer y solo la veía durante unos segundos. El terapeuta me dijo que de alguna manera el espíritu de esa india estaba vinculado con Loli y que por alguna razón estaba al lado de ella.
Posteriormente me tumbé en un sillón reclinable y el terapeuta me hizo una relajación muy profunda que poco a poco me fue sumiendo en el trance. Trabajamos esa parte de mí que me hacía cerrarme hacia los demás y que no me dejaba expresar mis sentimientos. Yo pensaba que viajaría como Loli a una vida pasada, pero la regresión terapéutica no funciona así. El paciente va al terapeuta con un síntoma y a través de la regresión el terapeuta lleva al paciente al origen del síntoma, el cual puede estar en su infancia o en una vida pasada. En mi caso, me fui a mi infancia, en la calle Fataga. Allí volví a revivir la tensión que se respiraba en el ambiente religioso en el que me crié, en el cual no me dejaban tener amistad con nadie fuera de dicho ambiente religioso. Ese rechazo que en mi infancia me hicieron tener a todo lo que no formara parte de ese grupo repercutió en mi personalidad, convirtiéndome en una persona introvertida a la que le costaría en el futuro abrirse a los demás. Trabajamos ese punto en la regresión y el terapeuta me ayudó a sacar todos esos miedos que me habían metido en mi infancia en ese ambiente religioso. La regresión, por lo tanto, fue un éxito. Cuando terminó, me sentía mucho mejor, como si me hubiera quitado una gran mochila de la espalda. Me despedí del terapeuta y le conté a Loli mi experiencia. No obstante, a pesar de haber trabajado correctamente la regresión, ahora me sentía muy enfadado. Ese ambiente religioso había destrozado mi infancia, me había marcado y me dolía que mi madre y hermanos mayores aún estuvieran metidos ahí dentro, en lo que yo consideraba una secta. Unos días después, el sábado 31 de enero de 2015, había llegado el momento de volver a contactar con mi maestro, pues estaba seguro de que mi maestro me diría que ciertamente mi familia debía salir de esa secta que había destrozado mi infancia, pero lo que no sabía yo es que esta vez vería por primera vez la sabiduría de mi maestro y me daría cuenta esa noche de cuán grande era mi ignorancia. ¿Estás ahí, maestro? Aquí estoy. Quería hablar contigo. Lo sé. Maestro, recientemente le hice a Loli una regresión y vimos la vida de Jesús a través de esa vida pasada de Loli, pero tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Realmente hizo Jesús milagros? ¿Caminó sobre el mar o ascendió físicamente al cielo? Daniel, sobre Jesús te voy a decir lo siguiente. Sobre su vida se escribieron muchas cosas que él no hizo, pero también él hizo muchas cosas que no se escribieron. Si hizo milagros o no, eso es lo menos importante. Lo más importante es su mensaje, y parte de su mensaje ha llegado hasta la actualidad. ¿Entonces Jesús fue un buen maestro? No, Daniel. Jesús no fue un buen maestro. Jesús fue el maestro. Maestro, en regresión, Loli me dijo que en esa vida pasada solo me vio una vez. Mientras escuchaba a Jesús, tengo la sensación de que a pesar de haberlo escuchado yo no creía en él. No importa si creíste en él o no. Lo que importa es que ahora sí crees en él. Y ese es el mayor milagro, que todavía haya gente que crea en él. Pero maestro, por ponerte un ejemplo, la Biblia dice que él dijo que regresaría nuevamente en el futuro y que entonces vendría el fin del mundo. ¿Será así? Daniel, en estos momentos ya te habrás dado cuenta que el cuerpo de todo es lo menos importante. Teniendo eso en cuenta, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo se ha ido? Mirándolo así, entonces no se ha ido.
Él siempre ha seguido con vosotros, no los ha abandonado nunca. Y si tú esperas que Él regrese de otra manera, ya te digo yo estas palabras. Antes de que Él venga, tú irás. Entonces en esta vida no lo veré. ¿En qué vida? Me acabas de decir que antes de que Él venga, yo iré. ¿A dónde iré? A casa. Y allí está Él. Pero no lo vemos. Eso no importa, porque lo sentimos. Y es mucho más importante sentir que ver. ¿Y a Dios? A Dios también lo sientes. Por eso no entiendo por qué te preocupas tanto de que Jesús venga. Pues mi madre y mis hermanos mayores no piensan así. Ellos se encuentran dentro de una secta que marcó mi infancia y siempre están viviendo con el miedo a la inminencia del fin del mundo a manos de Dios. ¿No crees que estarían mejor fuera de esa secta? Daniel, te voy a hacer unas preguntas y quiero que seas sincero en tus respuestas. La primera es, ¿tu madre y tus hermanos hacen daño? A mí no, aunque en cierto sentido pueden hacer daño al distanciarse de la familia que no está ahí dentro. ¿Pero ellos son conscientes de que están haciendo ese daño? No, ellos simplemente hacen lo que les dicen que tienen que hacer. Ellos te aman. A mí sí, y yo a ellos también. ¿Hacen que las demás personas los teman? No. Y lo más importante de todo, ¿hablan mal de Dios? No. Entonces no importa que estén ahí, porque lo más importante es amar a Dios. Pero, entonces, ¿por qué tantas religiones? Por el miedo. El ser humano necesita creer en algo, porque si no cree en algo se siente perdido. El ser humano crea las religiones, pero no por mal, sino porque necesita aferrarse a algo que le ayuda a creer que está aquí por un propósito. Y por eso vino Jesús. Jesús vino para abrir el camino hacia su Padre, hacia nuestro Padre. ¿Y qué diferencia hay antes de que Él viniera y después? La diferencia es que antes se vivía sin esperanza, y cuando vino el Hijo le dio esperanza a la humanidad, porque antes la humanidad estaba perdida en muchas religiones y creencias en diferentes dioses. La humanidad necesitaba una luz. Gracias por estas palabras, maestro. Me han sorprendido bastante, principalmente cuando me has dicho que no importa las creencias que uno tenga, sino que lo más importante es amar a Dios. Daniel, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, maestro. ¿Tú amas a Dios? Maestro, amar son palabras mayores. Yo siento admiración por Dios, pero me cuesta amar a alguien a quien no he visto nunca. Te equivocas, Daniel. Tú a Dios sí lo has visto. ¿Cuándo? Explícate, maestro. Daniel, cada vez que miras a un ser amado a los ojos y ves su mirada, eso es Dios. Cuando ves a una pareja de novios enamorada y ves el amor con que se tratan, ahí está Dios. Cuando sales del mar en la playa y sientes los rayos del sol acariciando tu piel, eso es Dios. Cuando ves una puesta de sol o un paisaje hermoso, eso es Dios. Cuando miras al cielo en una noche estrellada y sientes la brisa en tu cara, Daniel, esa es la mano de Dios acariciando tu rostro. Daniel, a Dios lo ves todos los días, pero lo pasas por alto. Maestro,
Son palabras muy hermosas esas que has dicho, pero entonces, ¿por qué hay tanta oscuridad en el mundo? Porque es en la oscuridad donde brilla la luz. A partir de esa noche, aprendí a ver y amar a Dios. A un Dios que en nada se parecía al que me habían enseñado en mi infancia, y que en conversaciones futuras mi maestro me ayudaría a irlo conociendo mejor. También entendí que no importaba cuáles eran tus creencias. Si amabas a tu familia, no hacías que los demás te temieran y no hablabas mal de Dios, estabas bien ahí. Incluso si tu fe se limita solo a la Biblia, creyendo en ella en su totalidad o en parte, o crees en los santos o en la Virgen María, pero esto te hace sentir paz y así te sientes más cerca de Dios, pues aférrate a eso. Como si no crees en Dios, pero amas a tu familia y no haces daño a nadie, también está bien, porque todo eso forma parte de los aprendizajes del alma. El que en una vida es ateo, en otra será creyente y viceversa. Tenemos que estar en todos los vestidos, en todos los zapatos, para tener un entendimiento completo, una mayor empatía y sobre todo, ampliar nuestra capacidad de amar a los demás. Pasaron unas semanas y el miércoles 18 de febrero de 2015, Loli me dijo que había estado en el centro comercial Las Arenas y que en una pajarería había unas ninfas preciosas. No le di mayor importancia y 2 días después, el viernes 20 de febrero por la tarde, Loli y yo nos encontrábamos paseando en ese mismo centro comercial cuando Loli me dijo: Dani, mira, esta es la pajarería que te comenté. Entra un momento para que veas las ninfas que te dije. Yo le dije que mejor no, que no quería enamorarme de ninguna de las ninfas. Loli me dijo que simplemente era para que la viera, así que finalmente entré. Allí había 2 ninfas hembras, una delgada y con el cuerpo más amarillo, y la otra era gris, más gordita y con la cola amarilla. A Loli y a mí nos hizo mucha gracia esa ninfa, porque lo único que hacía era comer y chillar. Un dependiente me confirmó que era hembra, y le dije que la iba a comprar. Loli me dijo: ¿En serio? Y yo le dije que sí, que si no, no haberme hecho entrar a verla. Le dije a Loli que a Suki le encantaría una compañera y que conociendo lo cariñoso que era Suki, la aceptaría muy bien. Compramos además una jaula grande para que los dos estuvieran más cómodos dentro de la misma, pero la jaula no llegaría hasta el lunes por la tarde, de modo que le pagué la ninfa y la jaula y le dije que el lunes por la tarde regresaríamos y nos llevaríamos a la ninfa y la nueva jaula. De allí nos fuimos a merendar a una cafetería cercana y yo le pregunté a Loli: ¿cómo quiere llamar a la ninfa? ¿Chicha o Pipa? A Loli le gustaban los 2 nombres, así que llamó por teléfono a su sobrina Daniela y le preguntó cuál de estos 2 nombres le gustaba más. Daniela rápidamente dijo: Pipa, y ese fue el nombre que le pusimos. Loli salió de allí enamorada de Pipa, no dejaba de hablarme de ella, y me preguntó: Dani, ¿tú crees que podría ser que Pipa ya hubiera estado conmigo en esta vida? Es que es una sensación que tengo. Yo le dije: si así lo sientes, podría haber sido así. A lo mejor fue tu perra Kika. Loli entonces me propuso hacerle una nueva regresión para contactar nuevamente con mi maestro y preguntárselo para ver qué me decía. La regresión la hicimos el sábado 21 de febrero por la noche. Así, tras hacerle a Loli una relajación profunda, contacté nuevamente con mi maestro.
¿Estás ahí, maestro? Aquí estoy. Maestro, te quería preguntar algo. Ayer compramos en una pajarería una nueva ninfa, una hembra que será la compañera de Suki. Loli quería saber si esa ninfa ya había estado con ella en esta vida. Dile a Loli que sí. Esa ninfa estuvo con Loli en su adolescencia. No obstante, no era un pájaro, sino una perra a la que Loli quería mucho y se llamaba Ger. Daniel, también quiero que le digas algo a Loli. Hay un perro que ella tuvo antes que Ger, cuando ella se estaba quedando en casa de un familiar. Ella lloró mucho por ese perro, porque un día al llegar del colegio se lo habían llevado y ha pensado mucho en ese perro durante todos estos años. Dile que no se preocupe más por ese perro, que está bien, es muy feliz y está aquí conmigo en casa. Muchas gracias, maestro. Le transmitiré tus palabras a Loli. ¿No vas a hablar nada más conmigo? Ya es tarde, maestro. Otro día, por supuesto, que volveremos a hablar. Daniel, no te lo digo por eso, pero quiero que te des cuenta de esta oportunidad que tú tienes ahora. Muchísima gente querría estar en tu lugar y poder hablar con su maestro como tú hablas conmigo. Solo piensa en eso. Ahora descansa. Gracias, maestro. Y tienes razón. No he sabido valorar esta oportunidad. Volveremos a hablar pronto. Así será, Daniel. Que Dios te bendiga. Al día siguiente, Loli y yo hablamos sobre esta nueva conversación con mi maestro y Loli me habló de Ger. Me dijo que ella quiso muchísimo a esa perra y que tuvo un problema hormonal llamado hipotiroidismo. La perra engordó mucho y se cansaba y asfixiaba. Finalmente murió a causa de esa enfermedad. Loli me dijo que para ella fue un shock cuando llegó del colegio y le comunicaron que Ger había muerto. También me habló Loli de ese otro perro y de cómo ahora las palabras del maestro le daban mucha paz. Después de desayunar, Loli salió nuevamente, pues iba a comprar algunas cosas al centro comercial y aprovechó nuevamente para entrar en la pajarería que abría ese domingo y le tomó una foto a Pipa. Así, el lunes 23 de febrero de 2013 por la tarde, Loli y yo fuimos al centro comercial Las Arenas a buscar a Pipa. Uno de los hermanos de Loli nos llevó para poder traer la jaula grande en su furgoneta y me ayudó a colocarla en casa. Colocamos los palos de la jaula, el bebedero, el comedero y metimos a Pipa en la jaula, la cual estaba a la vista de Suki, quien inmediatamente, en cuanto la vio, se puso a chillar. Cogí a Suki y lo metí dentro de la jaula con Pipa, y se desesperó tanto por tener una nueva compañía que iba corriendo detrás de Pipa, la cual se intimidó un poco con Suki, así que a los pocos minutos volvimos a separarlos. Todos los días fuimos acercando las jaulas para que se fueran conociendo mejor y a Suki se le fuera pasando la ansiedad que sentía cuando veía a Pipa, la cual intentaba impresionarlo abriendo las alas boca abajo. Finalmente, el domingo 29 de febrero de 2015 los juntamos definitivamente. Y Suki fue muy cariñoso con Pipa. Se ponía a limpiarle y a jugar con ella. Subían y bajaban juntos por la jaula. Y parecía que fuera Suki quien le estaba enseñando a Pipa todos los trucos de la jaula para poder estar entretenida. Ya sea rompiendo los periódicos, bañándose, etc. Y Pipa iba observando e imitando a Suki en lo que éste hacía, como si de alguna manera fueran profesor y alumna. Un rato más tarde les pusimos una barrita de golosinas, de la que estuvieron un rato comiendo y les tomamos una foto.
Evidentemente se la quité poco después, pues la dieta de Suki teníamos que controlarla debido al problema de sobrepeso que había tenido recientemente. Yo era plenamente feliz. Veía a Suki tan feliz y mi conexión con él era tan fuerte que sentía mía la felicidad de Suki. Pasaron las semanas y Suki y Pipa se habían hecho inseparables. Ya no podían estar el uno sin el otro. Estaban todo el día los dos juntos y Suki se pasaba la mayor parte del tiempo dándole arrumacos a Pipa. Desde que juntamos a Suki y a Pipa, Suki no volvió a hacer el sonido de Suki. Ese sonido que Loli le había enseñado, parecido al que hacemos al llamar a un gato. Y que será muy importante más adelante en esta historia, teniendo ese sonido un papel crucial en la segunda parte de este videolibro. Era muy gracioso ver juntos a Suki y a Pipa, sobre todo al ver lo fotogénico que se ponía Suki cuando les íbamos a sacar una foto. El lunes 16 de marzo fui nuevamente al terapeuta para hacerme mi segunda y última regresión. Quería trabajar la rabia que sentía ante las injusticias, pues cuando veía algo que era injusto, la rabia me invadía aunque la situación no fuera conmigo. Entré en regresión. Y me vi en una vida muy antigua. Yo era apenas un adolescente y recuerdo que mi padre tenía el pelo canoso y barba. Lo identifiqué con mi padre de mi vida actual. Atacaron al pueblo en donde vivíamos y mataron a mis padres. A mí me llevaron como esclavo. Recuerdo verme dentro de una jaula de juncos junto a otros prisioneros. Me vendieron a un señor corpulento, de piel muy morena y cabeza rapada. Lo identifiqué en mi vida actual como uno de mis hermanos mayores. No era mala persona y me trataba con respeto, pero su situación económica empeoró bastante y finalmente me tuvo que vender a un mercader, a través del cual finalmente terminé como esclavo en el antiguo Egipto. Allí terminé picando piedra en las canteras. En esa vida conocí a Pelo Negro, es decir, a Loli. Recuerdo verla acercándose, portando jarras con otras siervas de palacio. Estaba viendo la misma vida pasada de Rina, pero desde mi punto de vista como cantero. El día a día era siempre igual, picando piedra de sol a sol, descansando como podía por las noches para volver a trabajar muy temprano. Solo la presencia de Pelo Negro conseguía poner un punto de ilusión a mi vida. Un día nos enviaron a picar dentro de una cueva a varios esclavos. Allí íbamos picando y picando, hasta que de repente todo comenzó a temblar y la cueva se nos vino arriba. Recuerdo en un instante ver la escena desde arriba, como si fuera un espectador, y sabía que esa vida física había terminado. Trabajé así con el terapeuta las injusticias, pues una gran injusticia se había cometido conmigo, y a partir de entonces, aunque no me gustan las injusticias, ya no revivo en ellas esa rabia, pues no las hago mías como las hacía antes. Loli también conoció al terapeuta y le dijo que en 1 o 2 meses se haría también una regresión con él. Mientras tanto, las visiones nocturnas de esa india que aparecía al lado de Loli aún se seguían sucediendo. Siempre que la veía me sobresaltaba
pero aún no le había dicho nada a Loli, ni le había preguntado por ella a mi maestro, debido a que entonces Loli se daría cuenta de lo que había estado ocurriendo y podría asustarse bastante. Unos días después regresó Loli de casa de su hermano Javier con una foto en la mano y me dijo: Daniel, mira, encontré en casa de mi hermano esta foto de mi familia cuando yo era pequeña, mírala. Tomé mi lupa grande y cogí la foto para poder verla, y en ese momento se me erizaron todos los pelos. Inmediatamente reconocí a la mujer india en la foto. Era la madre de Loli. Yo hasta ese momento nunca había visto una foto de su madre, pues murió siendo Loli una niña en Caracas, y era Javier el único que tenía una foto en donde ella salía, pero hasta ese momento yo nunca había visto esa foto. Ya sabía quién era esa joven mujer, pero de momento no le iba a decir nada a Loli. Esperaría el día en que Loli iba a ir al terapeuta para aprovechar que Loli no estuviera delante y llamarlo para decirle que su madre era la mujer misteriosa que yo veía por las noches y que, al parecer, se había quedado aquí para ver si de alguna manera él podía ayudarla a ir a la luz. Pasaron unas semanas más, y el jueves 9 de abril, mientras Loli y yo estábamos en el salón, escuchamos venir de la jaula de Pipa y Suki como un chorro de agua caer. Nos acercamos y el periódico estaba un poco mojado. No sabía qué había pasado, así que Loli y yo nos quedamos un rato delante de la jaula para ver si se repetía y cuál de los pájaros lo había hecho. Unos 10 minutos después volvió a repetirse, y esta vez sí lo vimos. Era Suki. En sus deposiciones echaba un chorro de agua, algo que me extrañó bastante. No sabía por qué lo había hecho, y no le di mayor importancia, pensando que a lo mejor comió algo que le sentó mal y se le quitaría solo. El viernes 10 de abril por la mañana, el periódico de la jaula de Pipa y Suki estaba muy mojado. Las deposiciones de Suki continuaban igual, así que esta vez sí comencé a preocuparme. Ese día por la tarde llevamos a Suki al veterinario, y cuando éste vio las deposiciones de Suki, dijo que se le veía muy bien de salud, con buen plumaje y robusto, por lo que probablemente sería que estaba en celo, y que en 1 o 2 semanas se le pasaría. Aún así, nos dio un frasco y nos dijo que pusiéramos platina en la parte baja de la jaula, para así recoger con una jeringuilla ese exceso de agua que echaba Suki y él poder mirarlo en la clínica. El miércoles 15 de abril, las deposiciones de Suki seguían igual, así que tomamos un taxi para llevarle al veterinario la jeringuilla llena. Inmediatamente hicimos amistad con el conductor del taxi, que se llamaba Juan, y nos dio su teléfono por si necesitábamos un servicio de taxi, y así él nos iría a buscar. Arriba, yo me quedé con Juan dentro del taxi, mientras Loli le llevó la muestra al veterinario. Unos 10 minutos más tarde regresó Loli, y me dijo que el veterinario le había dicho que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que seguro que estaba en celo, y al tener una hembra al lado, el estrés le hacía echar ese exceso de agua en sus deposiciones. Regresamos a casa ya más tranquilos, y de repente Loli se dio cuenta que había perdido el número de teléfono de Juan. Yo le dije, qué lástima, realmente me cayó bien ese chico, y me gustaría haberle llamado a él para que nos lleve al aeropuerto con mis frecuentes viajes a Madrid. Pero las cosas no suceden nunca por casualidad, y cuando te tienes que reencontrar con una persona, el destino moverá sus hilos para que eso vuelva a pasar, y así sucedería, no mucho después, de la manera más sorprendente. El lunes 20 de abril recuerdo perfectamente el día porque esa semana jamás la olvidaré.
soñé con Suki. Esta vez sí lo veía como un pájaro, pero estaba diferente, muy enfermo, extremadamente delgado, con el plumaje muy oscuro y con muy pocas plumas. Lo pasé tan mal con ese sueño que me desperté con ansiedad y por la mañana se lo conté a Loli, quien me dijo que no le diera importancia, que simplemente había sido eso, un sueño. El miércoles 22 de abril de 2015, Loli y yo tomamos un vuelo con destino a Madrid para una de mis revisiones, y cuando íbamos de viaje, una vecina con quien tenemos mucha amistad venía a atendernos a los pájaros. Así, sin ninguna novedad, regresamos a Las Palmas el viernes 24 de abril por la tarde. Cuando regresamos a casa, miramos el periódico de la jaula de las ninfas y estaba completamente mojado. Las deposiciones de Suki seguían igual y algo dentro de mí me decía que me preparase, pues algo se acercaba. Yo estaba muy intranquilo, sentía que algo iba mal con Suki, no sabía qué, pero aunque el veterinario me había dicho que todo estaba bien, yo no tenía paz. Llegó el domingo 26 de abril por la mañana. Loli aún estaba acostada y tomé mi lupa para mirar el periódico de la jaula y comprobar nuevamente que estaba completamente mojado. Les puse 2 pequeños trozos de panizo a Suki y a Pipa, cosa que solía hacer los domingos, y ellos literalmente los devoraban. Los 2 se acercaron y Pipa comenzó a devorarlo. Suki se puso a picar lentamente y de repente paró y comenzó a cerrar los ojos como si tuviera mucho sueño. Me extrañó muchísimo ver a Suki así, pues él era muy activo. Llamé a Loli y le dije que por favor mirase a Suki, a ver si lo veía bien. Loli estuvo unos minutos delante de la jaula mientras los nervios me comían literalmente y me dijo: «Creo que está mal. Parece que se está quedando dormido». Rápidamente lo separamos de la jaula y volvimos a colocar a Suki dentro de su antigua jaula blanca, que es más pequeña, para llevarlo al veterinario. Llamé y llamé al veterinario, pero era domingo y no cogía nadie el teléfono. Mientras, Suki seguía quedándose dormido en la jaula y estaba completamente apático, sin querer comer nada. Finalmente, Loli y yo decidimos llevarlo a un hospital veterinario que hay cerca de casa, llamado Los Tarajales. Cuando llegamos, nos atendió un chico y nos dijo que iba a intentar localizar al veterinario que llevaba las aves. Mientras, Loli y yo esperábamos sentados en un sillón. Yo tenía la jaula de Suki a mi lado, mientras él seguía con los ojos cerrados. Mi preocupación iba en aumento. Unos minutos más tarde llegó el chico y nos dijo que el veterinario de aves estaba de vacaciones y que no podía localizarlo, que si quería le dejara al pájaro allí y que le pondrían suero y lo dejaría en una incubadora. En ese momento yo pensé, dejar a mi mejor amigo solo aquí, sin tratamiento varios días hasta que venga el veterinario. La sola idea me pareció horrible, pues solo el hecho de pensar que mi mejor amigo pudiera partir allí solo, sin ninguna mano amiga cerca, se me hacía literalmente inviable. Así que sin pensármelo le dije: «Lo siento, pero no. Fíjate cómo está el pájaro. Yo no puedo dejarlo aquí, sin tratamiento, en un sitio que él no conoce, a la espera de que el veterinario llegue en unos cuantos días. ¿De verdad crees que en el estado que está el pájaro aguantará hasta que llegue el veterinario? Lo siento,
pero prefiero llevármelo y recorrerme la isla entera, y si no encuentro ningún veterinario, al menos me tendrá a su lado. El chico entonces debió de compadecerse de nosotros y me dijo: conozco a un veterinario, también es especialista en aves y podría intentar localizarlo a ver qué me dice. Le dije que por favor, que se lo agradecía enormemente. Y las cosas no sucedieron por casualidad. Todo estaba escrito para que Suki enfermara precisamente ese día, pues el chico en unos minutos regresó y me dijo: acabo de hablar con él y me dice que sí, que él los atiende. Nos dio la dirección y nos dijo que fuésemos ya hacia la consulta, que el veterinario estaría allí en menos de 5 minutos. Llegamos rápidamente en un taxi a la clínica y el veterinario estaba en ese momento en la puerta. Era un chico joven de menos de 40 años llamado Miguel y tenía amplia experiencia en animales exóticos. Inmediatamente vio a Suki y dijo: sí, está apático, se le ve claramente. Le dijimos que su anterior veterinario le había cambiado meses atrás la dieta y que lo vio hace unos días y me dijo que eso probablemente sería porque estaba en celo. Miguel entonces miró sus deposiciones y me dijo: es verdad que los pájaros en celo se estresan y pueden hacer más pis en sus deposiciones, pero esto no es por el celo. Creo que ya tengo el diagnóstico. Es un problema hepático y voy a pesarlo y hacerle una radiografía para confirmártelo. Miguel cogió a Suki con un paño, pero este se encontraba tan mal que ni chilló. El peso de Suki era de 127 gramos, un peso acorde al gran tamaño de Suki, e inmediatamente después de pesarlo, Miguel se llevó a Suki para adentro y unos minutos más tarde lo trajo. Tuvimos que esperar unos minutos por la radiografía y finalmente Miguel nos dijo: miren la radiografía, quiero que vean esto. Miguel entonces nos enseñó primero la radiografía del hígado de un ave normal y seguidamente nos enseñó la radiografía de Suki. Mediante la radiografía que nos enseñó, nos dijo que el diagnóstico era claro: hepatomegalia. Suki tenía el hígado muy inflamado, probablemente desde hacía meses, y por eso estaba expulsando mucho líquido en sus deposiciones. Miguel nos explicó que las aves por naturaleza se hacen las fuertes y esconden los síntomas hasta que ya no pueden más. Nos explicó que Suki probablemente se encontrara mal desde hacía semanas, pero que lo intentaba disimular, y que cuando un ave ya no puede disimularlo es que realmente está grave. A continuación, Miguel volvió a coger a Suki con el paño y le pinchó una jeringuilla con suero en una de las patas, pues nos dijo que Suki se había deshidratado al perder tanto líquido durante todos estos días, pues aunque bebiera agua, estaba perdiendo muchos electrolitos, como una persona que tiene una diarrea muy fuerte y también necesita suero. Miguel nos preparó además un protector hepático para ayudar a que el hígado de Suki se regenerase, y le dio allí con una jeringuilla la primera toma. Nos dijo que había que dárselo 2 veces al día durante un mes y que en unas horas, gracias al suero, deberíamos de comenzar a ver la mejoría en Suki. Miguel entonces hizo la ficha de Suki, cuyo número de historia fue 359. En la ficha se cometió una errata y fue con el nacimiento de Suki, ya que en vez de poner 2 de mayo puso el 1 de mayo. Esta errata se arrastraría siempre, pero no le dimos ninguna importancia. También nos dijo que lo mejor era cambiar totalmente la dieta de Suki y pasarlo a pienso, de forma que tendríamos que irle rebajando gradualmente las semillas y ponerle cada vez más pienso, pues este último era el alimento más completo y equilibrado que podía comer Suki y le iría muy bien para cuidar su hígado. Salimos de allí bastante tranquilos, pues Miguel nos dio muchas esperanzas y se le veía muy confiado en la recuperación de Suki.
Habíamos decidido dejar a Suki ese día en la jaula blanca para que estuviera más tranquilo, pero las horas pasaban y Suki no comía nada. Al contrario, se pasaba todo el día durmiendo y mientras yo me ponía a acariciarlo. Por la noche pusimos la jaula de Suki en la alcoba con nosotros. Un gran error por mi parte, pues Suki al estar en un ambiente distinto está más en alerta y no descansaría bien. Varias veces encendí la lámpara por la noche para ver cómo estaba Suki, el cual estaba en su echadero con la cresta levantada en estado de alerta. Al día siguiente por la mañana, el lunes 27 de abril, lo cogimos y le dimos el protector hepático, el cual se tomó muy bien y seguidamente lo pusimos en la jaula grande con pipa. Un rato más tarde, comió un poco y poco después nos llamaba Miguel para ver cómo estaba Suki. Yo le dije que seguía un poco apático y Miguel me dijo que le diera tiempo, que eran muchos cambios para él, pero que solo si lo veía que se iba a la parte baja de la jaula y se ponía allí con los ojos cerrados, se lo llevara inmediatamente. Pasaría como hora y media y se me revolvió todo el estómago. Suki estaba en la parte baja de la jaula con los ojos cerrados. Me entró un escalofrío que me hizo estremecer todo mi cuerpo. Llamé inmediatamente a Miguel, quien nos dijo que subiéramos inmediatamente a Suki para dejarlo ingresado. Nos dijo que él se ocuparía de darle su medicina y de alimentarlo con papilla en caso de que no quisiera comer. Así hicimos. Muy a mi pesar, volvimos a meter a Suki en la jaula blanca y pedimos un taxi que nos llevó hasta la clínica. Allí Miguel volvió a ponerle más suero a Suki y dijo que estuviéramos allí un rato con él y que luego ya nos iría diciendo su evolución. Así hicimos. Se me partió el corazón cuando me marché de allí dejando atrás a mi mejor amigo. Unas horas más tarde, Loli llamó a Miguel, quien le dijo que Suki estaba más activo, caminando por la jaula y mirando todo. Eso me tranquilizó un poco. Al día siguiente, el martes 28 de abril, Loli volvió a llamar al veterinario y Miguel le dijo que Suki no quería comer nada, que le daba el protector hepático, pero que no quería comer y que ya estaba comenzando a notarse la pérdida de peso y que a media mañana le daría una jeringuilla con papilla. Estuve todo el día muy triste, llorando por momentos, al sentir que iba a perder al animal al que más había amado en mi vida. Loli me tranquilizaba, diciéndome que no me viniera abajo, que Suki seguro que se recuperaría. El miércoles 29 de abril llamé a Miguel y le pregunté cómo estaba Suki. Su respuesta fue: así, ahora sí lo estoy viendo complicado porque no quiere comer nada y eso no le está ayudando al hígado. Me dijo que sus deposiciones estaban muy teñidas de verde y que su peso estaba bajando rápidamente, pesando ahora unos 80 gramos. Aparte del protector hepático, también le había comenzado a dar con jeringuilla un antibiótico de color morado que se lo tenía que tomar por las mañanas por si acaso había algo más, haciéndole de paso la prueba de clamidia, que dio negativa. Le dije a Miguel que iba a subir arriba para ver a Suki con Loli y Miguel nos dijo que sí, que quizás así se animara más. Desde que llegué a la puerta, silbé como le hacía yo con el silbido de la película Kill Bill. E inmediatamente Suki se puso a chillar como un loco. Llegamos a la habitación en donde estaba Suki y no pude evitar echarme a llorar en cuanto lo vi. Su plumaje se había oscurecido.
Sus deposiciones eran totalmente verdes, como con diarrea, y nunca lo había visto tan delgado. Inmediatamente, Suki se acercó a donde estaba yo y se quedó delante de mí. Yo me ponía a decirle cosas y a tranquilizarlo. Estuvimos allí una media hora, y cuando nos marchamos, Suki volvió a chillar, como pidiéndonos que no lo abandonáramos allí, y nuevamente se me saltaron las lágrimas. De allí, Loli y yo nos fuimos a almorzar al centro comercial Las Ramblas, aunque yo estaba inapetente. Me eché a llorar mientras almorzaba, e incluso llegué a pedir mentalmente: Dios, si estás ahí, quítame a mí 20 años de mi vida y dáselos a Suki, pero por favor, ayúdalo, no permitas que se vaya. Cuando terminamos de comer le dije a Loli: hay un pensamiento dentro de mí, no sé cómo explicártelo, pero me dice que volvamos y que le dé yo de comer a Suki. Estuvimos esperando casi 2 horas, haciendo tiempo hasta que volvieran a abrir por la tarde. Llegamos nuevamente al veterinario y le pedí a Miguel que me permitiera ver otra vez a Suki, que tenía la sensación de que conmigo sí comería. Miguel me dijo que lo intentara, que a lo mejor conmigo había más suerte. Tomé un trozo de panizo con mi mano derecha y Suki rápidamente vino corriendo en cuanto me vio. Le acerqué el panizo con mi mano e inmediatamente Suki se puso a comer. Entonces miré a Loli y le dije: nos lo llevamos a casa. Se lo comenté a Miguel y me dijo que sí, que si conmigo comía lo mejor sería llevármelo para casa, pues el comer sí le ayudaría a recuperarse y a regenerar el hígado con la ayuda del tratamiento, que ya suspendía el antibiótico y manteníamos solo el protector hepático. Así hicimos. Nos llevamos a Suki nuevamente a casa y decidimos esa tarde que permaneciera en su jaula blanca, en la cual le sacamos una foto. Para nuestra tranquilidad, allí sí se puso a comer. Es verdad que comía poco en comparación con antes, pero sí comía, y eso me tranquilizó. Pasaron unos días y Suki seguía echando mucha agua en sus deposiciones. Así que el domingo 3 de mayo de 2015 le dije a Loli que no quería que Suki volviera a deshidratarse, por lo que prefería volver a ingresarlo unos días en el veterinario, pero esta vez, para que Suki no se sintiera tan solo, llevaríamos a Pipa con él. Así yo estaba seguro de que Suki sí comería. El lunes 4 de mayo, por lo tanto, volvimos a ingresar a Suki en el veterinario, en donde estuvo varios días, y Miguel le hizo una analítica, dando valores de colesterol muy elevados como consecuencia del hígado graso. Pasaron unos días, y Miguel nos decía que estando Suki con Pipa sí comía más, aunque había vuelto a bajar un poco de peso, pues en casa subió hasta los 90 gramos y había vuelto a bajar, estando ahora a unos 78 gramos de peso. Yo estaba muy preocupado. Realmente parecía que Suki no se terminaría de recuperar, y mi miedo es que el veterinario me diera la fatal noticia en cualquier momento. El sábado 9 de mayo, Loli y yo subimos con Daniela, la sobrina de Loli, para ver a Suki. Cuando llegamos a la habitación, estando los tres delante de Suki, Daniela preguntó: ¿dónde está Suki? Y Loli le dijo: ¿es ese de ahí? A lo que Daniela respondió: pero si no se le parece. Y así era. Suki estaba muy delgado, el plumaje muy oscuro y había perdido muchas plumas. Entre ellas había perdido todas las plumas del cuello, dejándose ver un cuello muy fino que a duras penas sujetaba su cabecita también desplumada. En ese momento recordé mi sueño y me di cuenta de que estaba viendo a Suki de la misma manera en que lo vi en mi sueño. La escena me conmovió, pues en solo unas semanas Suki se había convertido en un despojo de aquel pájaro robusto vivaracho que había sido anteriormente. Decidí que en vista de que sus deposiciones habían mejorado un poco más, me lo volvía a llevar a casa. Allí fueron pasando los días
Y el miércoles 13 de mayo me di cuenta de que a Suki se le estaba poniendo la pata derecha totalmente morada y que cojeaba bastante. Además, cuando iba a comer, Pipa se le acercaba y Suki, sintiéndose tan mal, se intimidaba y no comía, por lo que tuvimos que volver a separarlos y poner a Suki en su antigua jaula blanca, en la que sí podía comer tranquilo. Le pregunté a Miguel por la pata morada y me dijo que eso era por el problema hepático, que ya lo único que podíamos hacer era seguir dándole el protector y esperar a ver qué pasaba. El 14 de mayo por la noche me acerqué a Suki y le miré. Suki me miraba mientras se tambaleaba un poco, pues le costaba bastante mantener el equilibrio, y llorando mentalmente le dije: Suki, te amo tanto que desde el corazón te digo que no quiero que sufras más. Si te tienes que ir, vete y descansa, pero si te tienes que quedar, lucha y recupérate. Esa noche, el 14 de mayo de 2015 por la noche, decidí con el permiso de Loli volver a contactar con mi maestro. ¿Estás ahí, maestro? Maestro, ¿estás ahí? Aquí estoy, Daniel. Sabía que vendrías. Maestro, estoy muy triste por Suki. Está tan enfermo que me parte el corazón verlo así. Lo sé, Daniel. Puedo sentir tu preocupación y tristeza. Maestro, jamás había sentido un vínculo tan fuerte por un animal. Y es que este vínculo es recíproco. ¿Por qué Suki y yo tenemos este vínculo tan fuerte? Daniel, el alma es energía y se mueve en una frecuencia. La frecuencia de tu alma y la de Suki es muy similar. Por eso sentís esa conexión tan fuerte el uno por el otro. Además, aunque tú no recuerdes tus vidas pasadas y Suki aquí tampoco, vuestras almas se han reconocido. Maestro, en regresión, Loli vio a Suki con nosotros en la vida de Moira. Suki ha vivido anteriormente conmigo. Muchas veces, Daniel. Suki ya ha vivido muchas vidas a tu lado y seguirá viniendo para estar contigo. Incluso te digo que en tu vida actual, Suki ya había estado también contigo. ¿En mi vida actual? No te entiendo, maestro. ¿Cuándo estuvo Suki conmigo? Fue en tu adolescencia, pero no era un pájaro, sino un hámster. Maestro, ¿me puedes decir cómo era ese hámster? Era de color marrón, con el pelo largo.
Yo estaba atónito, pues de esto Loli no sabía nada, y volví a preguntar. Maestro, ¿me puedes decir qué edad tenía yo cuando tenía ese hámster? Tenías unos 14 o 15 años. En ese momento palidecí. Era Cachimbo. Suki y Cachimbo eran el mismo, y es por ello que yo había soñado muchas veces con Suki, pero veía a Cachimbo en la jaula, porque mi alma, cuando yo soñaba, no hacía distinción entre el físico, y sabía que Suki y Cachimbo llevaban el mismo alma, y como yo había sido muy reservado, Loli jamás había oído hablar de Cachimbo, y sería al día siguiente, cuando yo bajara una caja del trastero y le enseñara las fotos de mi infancia en donde se veía Cachimbo, que ella lo vería por primera vez. La conversación continuó y yo le volví a preguntar a mi maestro. Maestro, tú sabes que Suki está muy mal y creo que no se va a recuperar porque cada vez está peor. Por favor, contéstame esta pregunta y así podré estar preparado. Suki se va a ir ya, ¿verdad? Daniel, Suki se recuperará. Y quédate con estas palabras que te voy a decir ahora. La hembra se irá antes que el macho. Estuve hablando con mi hermano David. David me propuso contactar con mi padre a través de ti en regresión. ¿Quién eres? Soy papá.